Dentro de Perú, en el departamento de Lima, en el Valle de Supe, se encuentra el sitio arqueológico de Caral, la cual, hasta el momento, es considerada como la civilización más antigua de América. Se estima que se desarrolló entre el año 3000 y el 1800 a.C. Para darse una idea de su antigüedad, basta con decir que es más antigua que la construcción de la Gran Pirámide de Giza y contemporánea a Mesopotamia, China y la India. Cabe aclarar que al referirse a ella como la civilización más antigua de América, no significa que el continente no hubiera estado habitado, sino que en este lugar fue en el que se empezó a desarrollar una forma de vida organizada, con un gobierno, una economía, clases sociales, etc. En sus inicios, alrededor de esta ciudad también se formaron otros asentamientos con quienes sus habitantes pudieron comerciar. Aquellos que se encontraban en el litoral se especializaron en la pesca, recolectando anchoveta, moluscos, choros y machas, mientras que los que se encontraban en el valle se dedicaron a la agricultura, sembrando camote, zapallo, calabaza, papa, algodón, etc. Aunque ambos se dedicaban a cosas distintas, intercambiaban productos constantemente para sacar un mayor beneficio. Gracias a esto, los habitantes del litoral, que se dedicaban a la pesca, pudieron fabricar redes, cordeles y ropa con ayuda del algodón, y los habitantes del valle mejoraron su alimentación con los pescados y moluscos, además de intercambiar los productos que les sobraban. Esta red de intercambio se extendió tanto que llegaron a comerciar con los habitantes del Ecuador y la selva. La sociedad se formaba por ayllus, es decir, conjuntos de familias emparentadas, las cuales trabajaban en un sector de tierras que se les había designado. Estas tierras eran regadas a través de canales, pero como el río solo cargaba agua por un corto periodo de tiempo, hacían uso de manantiales o puquios para abastecerse el resto del año. Un conjunto de ayllus formaban una pachaca, las cuales podían ser de diversos tamaños y tenían una economía autosuficiente. Cada pachaca era representada por un curaca, quien se encargaba del manejo político y económico de los asentamientos, además de dirigir las actividades religiosas. Pero por encima de todos se encontraba el uno, quien era el curaca general del valle. Este representaba la unificación de toda la sociedad y manejaba el gobierno. Algo bastante curioso es que, a diferencia de otras culturas, en Caral no hicieron uso de la violencia ni emplearon algún tipo de ejército para establecer su poder, sino que emplearon otro instrumento, la religión, pues a través de ella incentivaban a los habitantes a trabajar las tierras dedicadas a los dioses, reconstruir templos, pagar tributos y formar parte de las actividades sociales. Con esto fortalecían la identidad cultural, mantenían el orden y al mismo tiempo justificaban los privilegios de los gobernantes y las jerarquías sociales. Además de esto, la religión también jugó un papel importante en la arquitectura, pues la mayoría de templos poseían ambientes pequeños para llevar a cabo ceremonias. Estos espacios contaban con un fogón central, el cual servía para practicar rituales que podían estar relacionados con actividades económicas o sociales. Algo que llama la atención en cuanto a su arquitectura es la presencia de conductos de ventilación que se conectaban con los fogones centrales y que demuestran los grandes conocimientos que poseían. Otra técnica muy interesante es el uso que hicieron de las xicras. Estas eran bolsas de fibra vegetal que podían emplearse para transportar rocas o también como material de construcción, rellenándolas de piedras y colocándolas en las plataformas de los templos para darles mayor estabilidad. Pero lo más sorprendente de esta técnica es que cuando habían temblores o terremotos, las xicras cumplían una función antisísmica, pues al encontrarse en la base de los edificios hacían que éste vibrara ligeramente, disipando la energía. También emplearon otras herramientas como los quipus. Estos son un conjunto de cuerdas, provistos de nudos, que fueron usados como un sistema de contabilidad. Lo curioso es que este sistema también sería empleado por los incas más de 4000 años después, recalcando aún más la influencia que llegó a tener Caral sobre las culturas posteriores a ella. La sociedad también tenía grandes conocimientos en astronomía, pues crearon un calendario agrícola que les permitía saber en qué fechas podían sembrar y llevar a cabo sus celebraciones. En las actividades públicas podían hacer uso de instrumentos musicales como flautas traversas. Estas estaban hechas de huesos y resaltan por sus diseños, como las que representan la figura de un mono, de un ave y también un par, que al unirse forman un rostro humano.
A pesar de los grandes logros de esta cultura, sus asentamientos fueron abandonados alrededor del 1800 a.C. Aunque no hay una explicación exacta de por qué sucedió esto, se especula que pudo ser debido a cambios climáticos o fenómenos meteorológicos que perjudicaban su desarrollo. Así, el lugar quedó prácticamente en el olvido por mucho tiempo. Aunque se sabía de la existencia de monumentos en el Valle de Supe, el lugar no había sido estudiado a profundidad hasta que llegó la antropóloga, arqueóloga y educadora peruana Ruth Shadi. Ella mostró interés por la arqueología desde su juventud. Su padre mantenía conversaciones con ella sobre las culturas prehispánicas y le regalaba libros de colección en sus cumpleaños, haciendo que se enamorara de la historia, por lo que cuando ingresó a la universidad se especializó en arqueología. Luego de trabajar como docente y de haber llevado a cabo varios proyectos de investigación, decidió enfocarse en el Valle de Supe por no haber sido estudiado a profundidad. Entonces, en 1994, formó un proyecto con algunos de sus antiguos alumnos y consiguió un pequeño fondo del Instituto Nacional de Cultura, lo que le permitió estudiar el lugar por unos 2 años. En los años siguientes tuvo muchas dificultades para poder continuar con sus investigaciones. La National Geographic la ayudó con un pequeño fondo, pero fue por poco tiempo. Trataba de conseguir apoyo económico de algunas empresas, pero estas no mostraban mucho interés en su trabajo por no ver un beneficio para ellos. Ella no recibía ningún tipo de pago por esto. Incluso algunas veces se veía en la necesidad de invertir su propio dinero para supervisar las investigaciones. Después de exhaustivos estudios, llegó a la conclusión de que Caral era una cultura precerámica y publicó sus resultados en 1997. Muchos de sus colegas trataron de desmeritar su trabajo, diciendo que lo más probable era que Caral no había practicado la cerámica, pero que otras culturas contemporáneas a ella sí lo hacían. Pero obviamente era imposible que una civilización que tenía tantos conocimientos astronómicos, matemáticos y arquitectónicos no practicara la alfarería mientras otras ya lo hacían, y por suerte el tiempo le dio la razón, pues gracias al apoyo económico que le brindaron algunos colegas suyos del extranjero, pudo obtener fechados radiocarbónicos que indicaron la antigüedad de esta cultura, concluyendo que era la más antigua de América. Así, el 28 de junio del 2009, la UNESCO declaró a este sitio como Patrimonio de la Humanidad, diciendo que es impresionante por su diseño, por la complejidad de su arquitectura y que refleja el surgimiento de la civilización en el continente americano. Hoy en día se realizan tours a este sitio que permiten conocer de cerca cómo fue esta civilización. Sin embargo, a pesar de ser uno de los lugares más importantes del Perú y de América, las personas siguen sin darle la importancia que merece. Hace poco, aprovechando la pandemia, los traficantes de terrenos llegaron a ocupar hasta 6 complejos del lugar. Una vez que estos actos fueron denunciados a la policía, Ruth Shadi junto a otros trabajadores de la zona arqueológica de Caral recibieron amenazas de muerte. Este tipo de acciones demuestran la ignorancia y la falta de respeto que se tiene no solamente hacia los profesionales que se encargan de cuidar este lugar, sino a toda la cultura y el recuerdo de nuestros antepasados. Y es una lástima que este país, que tiene tantas cosas increíbles para aprovechar y compartirlas con el mundo, no respete ni le preste atención a su grandeza. Mi hermana, que ha muerto hace algunos meses, que era diplomática, Ilse, una vez que la estuve visitando en Panamá, cuando estaba ella trabajando allá, me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me mostró un informe que un país vecino, no voy a decir el nombre, había hecho dentro de su plan de desarrollo para el país. Y decía en un párrafo lo siguiente: hay que aprovechar que el Perú todavía no se ha dado cuenta del potencial de su recurso arqueológico para nosotros iniciar nuestro desarrollo turístico, porque cuando el Perú lo haga nos va a hacer sombra.